Muy buenas noches. Nuestro trabajo de grado se titula Relación de la aportación nasofaríngea Streptococcus pneumoniae y su referenciación con el estado de inmunización antineumocóxica del Plan Ampliado de Inmunización en menores de 5 años de un centro de referencia de Cali, Colombia, durante el año 2019. Maestrantes, mi compañera Aura María Salazar y quien les habla, Lorena Marcela Mora y Sacás, nuestro director de trabajo de grado, el doctor Juan Pablo Rojas Hernández. Para iniciar con nuestro tema, quiero hablarles del neumococo. El neumococo es un diplococo gram positivo lanceolado que posee una cápsula polisacárida externa a la pared. De acuerdo con las diferencias antigénicas capsulares, se han identificado actualmente alrededor de 102 serotipos, de los cuales un número limitado es el causante de la enfermedad neumocóxica invasora. La enfermedad neumocóxica está precedida por la colonización del microorganismo a nivel de la nasofaringe. Una vez colonizado el Streptococcus pneumoniae, pasas a los senos paranasales ocasionando sinusopatías o por medio de la trompa de Eustaquio causando otitis media aguda. Del mismo modo, diseminarse a través del torrente sanguíneo ocasionando bacteremias o a través del epitelio de las vías respiratorias inferiores ocasionando neumonía. Los niños y lactantes son los principales reservorios del Streptococcus pneumoniae. Tenemos actualmente que para el año 2000 en nuestro país ingresan las vacunas polisacáridas. En Colombia puntualmente la de 7 valencias. Para el 2011 se introduce en el Plan Amplio de Inmunización la vacuna PCV10 y a partir del año 2022 se introduce la PCV13 en nuestro país. Introducción. Bueno, aquí mediante el uso de herramientas de análisis de información geográfica podemos establecer la distribución geográfica de diversas entidades de interés en salud pública. La geolocalización ofrece la oportunidad de aplicar métodos analíticos espaciales en la investigación epidemiológica mediante software que involucran geocodificación, agrupación espacial y espacio-temporal. Por lo tanto, el conocimiento del estado de portador de Streptococcus pneumoniae en pacientes menores de 5 años y su geolocalización, la búsqueda de la relación dentro de estos con su estado de inmunización y factores asociados es relevante para plantear posibles intervenciones que generen impacto en cuanto a la enfermedad neumocóxica invasora y la no invasora. Aquí podemos ver que mediante las edades de portador van desde el transmisor, desde el mes de vida hasta los 5 años de vida. Todas las enfermedades por neumococo están precedidas de colonización nasofaringea. Los periodos prolongados en la nasofaringe permiten un mayor intercambio genético, por lo cual genera mayor resistencia antimicrobiana. Las PCV disminuyen los serotipos vacunales, la inmunidad de grupo disminuye a su vez la colonización nasofaringea. Aquí podemos visualizar la distribución geográfica del aislamiento de Streptococcus pneumoniae y enfermedad neumocóxica invasiva entre el año 2016 y 2020. Podemos visualizar en la tabla que para Bogotá presenta un 32.6%, para Antioquia un 24.4% y para el Valle un 16.2%. Además de esto, podemos observar que debido a la emergencia sanitaria presentada por COVID-19 en el territorio nacional durante el año 2020, se recibe un menor número de aislamientos comparado con el año anterior, el 2019, donde evidenciamos un total de 591 casos de aislamiento. En la gráfica de la derecha podemos observar la distribución de serotipos de Streptococcus pneumoniae por año de vigencia en menores de 5 años, entre el 2016 y el 2020. En los últimos años de vigencia se presentó una reducción de los serotipos incluidos en la vacuna PCV10, un incremento de la 19A, como podemos ver, incluido entre la PCV13. A partir del año 2014. Y hay otros serotipos que no están incluidos en ninguna de las vacunas que están disponibles en nuestro país y que a pesar de la disminución de los aislamientos recibidos en el año 2020, la proporción de los serotipos se mantuvo igual. Estos datos que nombro a continuación están probados en diferentes artículos que están dentro de nuestra revisión de la literatura. Los datos sobre el estado de portador son un requisito fundamental para evaluar la carga de patología de la enfermedad neumocóxica invasiva. Entonces, la vacunación genera un recambio de serotipos, el uso indiscriminado de antibióticos induce resistencia. Además, existe una relación con condiciones socioeconómicas en las que tiene que ver el hacinamiento, la institucionalización,
Además de esto, la cobertura vacunal con PCV en América Latina oscila entre un 62% para Ecuador, un 84% para Colombia y un 90% para Nicaragua. En la plausibilidad biológica, el estado de portación nasofaríngea Streptococcus pneumoniae es un requisito para su transmisibilidad a población de riesgo. La vacuna antineumocóxica es un pilar fundamental en la prevención primaria de la enfermedad neumocóxica, incluyendo la invasiva, pues disminuye la posibilidad de colonización por neumococo. El conocimiento del estado de portador de estreptococo neumonía de los pacientes menores de 5 años, su comportamiento espaciotemporal y su relación con el estado vacunal es relevante para definir la pertinencia de realizar intervenciones respecto a la necesidad de ampliar cobertura vacunal con el consecuente impacto sobre la salud pública. Aplicando la estrategia FINER en nuestro trabajo de grado, nuestra pregunta de investigación es ¿cuál es la relación de la aportación nasofaríngea Streptococcus pneumoniae y su georreferenciación con el estado de inmunización antineumocóxica del plan ampliado de inmunización en menores de 5 años de un centro de referencia de Cali durante el año 2019? En nuestros objetivos, el objetivo general es determinar la relación de la aportación nasofaríngea de Streptococcus pneumoniae y su georreferenciación con el estado de inmunización antineumocóxica del plan ampliado de inmunización y factores asociados en menores de 5 años de un centro de referencia de Cali, Colombia, durante el año 2019. Dentro de nuestros objetivos específicos está describir las características sociales y demográficas de la población estudio. Estimar la frecuencia del estado de portador de Streptococcus pneumoniae y su perfil de susceptibilidad en la población estudio. Establecer la localización geoespacial de los portadores nasofaríngeos de Streptococcus pneumoniae, su relación del estado de inmunización antineumocóxica y factores asociados. En la metodología tenemos el diseño es descriptivo transversal, exploratorio, con alcance analítico y tenemos una recolección retrospectiva de los datos. Nuestra población estudio, ese es un análisis post-hoc del estudio realizado en el año 2021 que se llama Factores asociados con la aportación nasofaríngea de Streptococcus pneumoniae y la susceptibilidad a los antimicrobianos en niños menores de 5 años del suroccidente colombiano. Este estudio fue un estudio transversal, analítico, retrospectivo, que incluyó registro de 452 pacientes menores de 5 años del suroccidente colombiano, atendidos por consulta externa durante el año 2019, a quienes se les realizó un hisopado nasofaríngeo para establecer el estado de portador de Streptococcus pneumoniae y un cultivo, para definir el perfil de susceptibilidad. Los autores declararon haber realizado respectivo control de posibles sesgos detectados, tanto de información, efectuando las pruebas de detección y análisis microbiológico en un laboratorio de la Universidad de Antioquia, y evaluando la información recolectada mediante análisis exploratorio de datos. En los criterios de inclusión, tienen registro de pacientes menores de 5 años que tuvieran domicilio en la ciudad de Cali, Valle, Colombia. En los criterios de exclusión corresponden a los detectados por el artículo original, que incluyen niños con enfermedad neumocóxica invasiva o enfermedad aguda, niños que ya hayan recibido antibióticos en el mes anterior o previamente algún inmunosupresor, niños cuyos padres o tutores no dieron su consentimiento informado. En la metodología del cálculo de muestra, no se hizo un cálculo de muestra, pero se realizó la evaluación del poder estadístico, donde podemos observar una confiabilidad del 95%, una frecuencia del 50% con un poder del 99%. En la recolección de la información tenemos la base de datos electrónica en custodia de la Fundación Clínica Infantil Club Noel. La fuente de información son datos extraídos de historia clínica con todos los datos generales. Dentro de nuestras consideraciones éticas, el estudio inicial contempló un subanálisis dentro del consentimiento informado que firmaron tanto tutores como padres y el aval del Comité de Ética de la Fundación Clínica Infantil Club Noel en el año 2018 y de la Universidad Libre el año 2022. Para continuar con la metodología, la información recolectada se hizo a través de Excel, analizada mediante el paquete estadístico Stata 17.
Debemos decir que las características de la población se resumieron mediante estadística descriptiva. Es importante enunciar que la distribución de estas variables que fueron de tipo numérico se hizo mediante un análisis univariado, contrastando la hipótesis de normalidad con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, mediante la cual se rechazó la hipótesis nula de normalidad con las variables que tuvieran una distribución diferente a la normal, dado un valor de P menor de 0.05. Tenemos entonces para el objetivo 1 estas variables que están enunciadas y para el objetivo 2 el estado de aportación nasofaríngeo y el perfil de susceptibilidad antimicrobiana. La distribución no normal, las variables que la presentaron fueron resumidas mediante mediana y rango intercuartílico y las variables categóricas mediante proporciones en una tabla de frecuencia. Para realizar la respectiva geocodificación tuvimos en cuenta la residencia de los participantes. Mediante el software de planeación municipal Indescali se realizó las coordenadas, se ubicaron las coordenadas de los pacientes en ese software y esto permitió que se pudiera geocodificar. La geolocalización normalmente en los estudios poblacionales se ha visto que se alcanza entre el 80 y el 95%. A partir de estos datos que ya han sido ubicados mediante coordenadas, se realizan mapas de densidad de calor o de densidad de kernel que se analizan mediante el algoritmo de Jettis-Oort que nos permite establecer significancia estadística. Esta significancia va a estar dada mediante los casos por unidad de área, que son kilómetros cuadrados. El software utilizado para realizar estos mapas fue el ArcGIS y este es un software que nos permite realizar la geocodificación y además nos permite establecer la correlación que fuera estadísticamente significativa. La parte del análisis bivariado se realizó teniendo en cuenta las variables categóricas con un establecimiento de una relación existente entre una variable dependiente y las variables independientes. La variable dependiente elegida fue el estado de colonización. Se resumieron los datos obtenidos mediante OR con intervalos de confianza del 95% y su significancia mediante el valor de P. Se realizó un análisis multivariado en el cual se incluyó inicialmente el modelo saturado con el 10% de la población obtenida y las variables con una P menor de 0.25 fueron las que se incluyeron inicialmente. Para el modelo final se tuvieron en cuenta las variables que tenían una P menor de 0.05. Esto claramente analizado mediante la prueba de verosimilitud y el área bajo la curva de ROC. Tenemos entonces de manera inicial el diagrama de flujo de la población ya en los resultados, mediante los cuales se determinó el estado de colonización de Streptococcus pneumoniae durante 2019. Se analizaron 452 registros de pacientes menores de 5 años, que fueron los que correspondieron al estudio original. De estos se excluyeron 210 que no vivían en Cali, pues no eran objeto de nuestro estudio. Los pacientes entonces con domicilio en Cali fueron 242, de los cuales 89 pacientes tenían el resultado positivo para el estado de portador nasofaríngeo de Streptococcus pneumoniae. De estos pacientes que se incluyeron, fueron excluidos 14 porque no tenían información cartográfica, esto solamente para la parte del análisis de los mapas que fueron realizados. Para el resto del análisis se tuvieron en cuenta los 242 en total. De estos pacientes que se lograron ubicar geoespacialmente, 228 correspondían pues al total, de los cuales 85 o el 95.5% de los pacientes estaban colonizados. Dentro de las características de la población evaluada, tenemos entonces una mediana de edad de 2 años con un rango intercuartílico entre 1 y 3. El 51.7% fueron masculinos, 42.6% en condición de hacinamiento y 40.9% asistencia a guardería. Tenemos además que existe un predominio de densidad poblacional de 12.4% para la comuna 6, 7.9% para la comuna 13 y 9.1% para la comuna 18 del total de la población evaluada. Los pacientes colonizados con neumococo correspondieron al 36.6% y aquellos que tuvieran un estado de inmunización completa con PCV10 correspondieron al 31%. Tenemos entonces un perfil de susceptibilidad declarado para los antimicrobianos, de sensibilidad, intermedio, resistencia, en el cual lo que llama la atención es que encontramos una resistencia que va desde el 10 hasta el 59%, con un predominio de resistencia para los antimicrobianos de primera línea que se utilizan para el manejo del Streptococcus pneumoniae.
Tenemos en el mapa número 1 la distribución geoespacial de la población dada por comunas, donde podemos observar mayor predominio de densidad poblacional en las áreas que están coloreadas de rojo, que corresponden a las comunas 15, 13, 5, 6 y la 18, donde observamos una densidad aproximada entre el 5.8 al 12.2%. A la derecha del mapa encontramos la distribución en el histograma del comportamiento de la cantidad de población de acuerdo a la comuna en la cual se estuviera evaluando los casos. El estado de colonización en el mapa número 2, que tiene una distribución en las diferentes comunas y se puede observar cómo se tiene además la relación con los demás pacientes que no estaban colonizados. En el mapa número 3, para ser un poco más claros, tenemos la densidad de colonizados de Streptococcus pneumoniae por comuna, donde podemos observar áreas con mayor predominio o mayor densidad de calor en las comunas donde más población se podía encontrar, como son la 15, como son la 6 y la 5, y a su vez la 18. De este mapa llama la atención que encontramos áreas de predominio con densidad aumentada de casos de colonización de neumococo en comunas con poca densidad poblacional como son la 11, la 12 y la 21. Vemos acá en el análisis bivariado según el estado de colonización que encontramos de variables con significancia estadística la condición de hacinamiento, la asistencia a guardería y el estado de inmunización con PCV10 de no inmunización como tal. Podemos observar además que en el modelo crudo para realizar el análisis multivariado entraría también la edad en años con un valor de P de 0.038 y un intervalo de confianza que atraviesa la unidad. En el análisis multivariado, ya según el estado de colonización, excluyendo como tal los confusores, encontramos que nos quedamos con la condición de hacinamiento, con una oportunidad de 16.2 de estar colonizado respecto a los que no estuvieran en condición de hacinamiento. La asistencia a guardería, 11.2 veces respecto a los que no vivieran en asistencia a guardería. Y en cuanto al estado de inmunización, una oportunidad 37.5 veces de estar colonizado respecto a los que tuvieran la inmunización completa. Estas tres variables con una P estadísticamente significativa e intervalos de confianza que no atraviesan la unidad. El área bajo la curva de este modelo fue de 0.92, lo que quiere decir que el modelo es reproducible en el 92% de los casos si se quisiera volver a replicar esta información. Tenemos entonces a manera de discusión que encontramos en la literatura que el estado de deportación nasofaringea se puede ver hasta en el 24 al 70% de los países desarrollados para lactantes y preescolares, que encontramos también que cualquiera de las PCB, en el caso de que se llegase a utilizar, impacta en la reducción del Streptococcus pneumoniae circulante resistente al tratamiento, que es de primera línea, recordando que hasta el 59% de nuestros pacientes tuvo resistencia como tal a los antimicrobianos que se utilizan de primera elección. Tenemos además también en cuanto a la condición de hacinamiento, que es un factor sociocultural que ha sido tenido en cuenta por otros estudios y se considera por la OMS como 3 o más personas que convivan en un mismo dormitorio y es un factor de riesgo independiente para adquirir cualquier condición que sea de transmisión. Hay condiciones también relacionadas a nivel de nuestro entorno social y el incremento de las tasas de migración, que en diferentes estudios de portación nasofaringea, no solo de Streptococcus pneumoniae, sino también de Haemophilus influenza, se ha visto como un factor de riesgo independiente para aumentar la oportunidad de colonización. Asistir a guardería también aporta un factor de riesgo que se comporta como independiente. Se ha visto que los niños en edad preescolar tienen un papel importante en la transmisión para los adultos, incluso que el resto de las poblaciones pediátricas, y también podemos evidenciar que si se logra una intervención con tamización del Streptococcus pneumoniae en estas guarderías, podríamos tener un impacto en salud pública, puesto que también podríamos revisar esquemas de dosificación de vacunas disponibles y ajustar también las dosis de refuerzo en el caso que sea necesario. Tenemos también áreas de aumento de densidad de casos de colonización que se considera 10 casos por kilómetro cuadrado que pueden configurar reservorios de transmisión bacteriana según lo encontrado en nuestro estudio. Se ha visto en los diferentes estudios poblacionales que la georreferenciación como tal permite determinar información que sirva de herramienta para crear conductas si se logran detectar áreas predominantes con entidades que sean de interés epidemiológico. En este caso, interés epidemiológico sería los casos de portación nasofaringea de neumococo.
Se podrían detectar a su vez conglomerados y eso también nos podría ayudar con la parte de prevención primaria para aumentar la cobertura vacunal y para hacer los seguimientos en las diferentes entidades que sean promotoras de salud. A manera de debilidades tenemos la naturaleza retrospectiva y pues el carácter exploratorio que pudiera configurar como tal al ser una fuente secundaria una habilidad del estudio. De todas maneras, pues tenemos que declarar que la cantidad de información que analizamos fue el total de registros que disponíamos de la institución en la cual se realizó el estudio, lo que, dado además con el control de la confusión mediante el análisis multivariado, representa una fortaleza y esto lo podemos probar también habiendo hecho las curvas de ROC y su respectivo análisis para dar la validez interna. A manera de conclusiones, entonces tenemos que los estudios de portación permiten seguimiento y vigilancia epidemiológica. En nuestra población encontramos una asociación entre el estado de portación de Streptococcus pneumoniae y no estar inmunizado con PCV10, lo que nos lleva a pensar que detectarlo puede permitir que se intervenga para disminuirlo mediante la vacunación. Hay una tendencia clara a las cepas multidrogoresistentes, lo que en el caso de los reservorios como tal de transmisión bacteriana que configuran estos conglomerados que se pueden encontrar, nos permite llevar a pensar que la realización de estudios poblacionales donde podamos detectar prevalencia de esa colonización y si fuera posible una genotipificación nos podría ayudar a saber a qué serotipos de neumococo nos estamos enfrentando en nuestra ciudad. Recomendaríamos entonces un estudio poblacional donde hiciéramos un tamizaje multicéntrico de portación nasofaringea, poder hacer estos seguimientos de serotipos de neumococo y también evaluar factores asociados a portación y perfil de susceptibilidad posterior a la implementación de la vacuna polisacárida de 13 valencias. Nos encontramos en este momento en la escritura de un protocolo a través de la Universidad de Antioquia y la Universidad CES para realizar este estudio, teniendo en cuenta pues que la PCV13 se implementó en nuestro entorno a partir del 2022. Estas son nuestras referencias. Y a manera de agradecimiento a la Universidad Libre por el tiempo pues, que se ha dedicado a nuestro estudio de la maestría, por el acompañamiento también académico, a la Fundación Infantil Clínica Club Noel por permitirnos el acceso a la base de datos de los pacientes y a los registros pues como tal de los hisopados y de los cultivos, a la Universidad de Antioquia, a su laboratorio, por supuesto, por permitirnos también acceder a esta información y al equipo de trabajo, dado que este es un trabajo colaborativo, en el cual pues estamos haciendo un proceso pues adicional, un subanálisis de ese primer estudio y el permitirnos hacer este análisis post-hoc pues es relevante para nosotros y también pues para nuestra población a nivel de Cali. Agradecemos también a nuestras familias, al doctor Juan Pablo Rojas Hernández pues por el tiempo y la asesoría dedicados y al coordinador de nuestra maestría, el doctor Robinson Pacheco. Definitivamente las vacunas pues generan prevención y pues agradecemos a todos por la atención.